enviar estímulos continuamente mientras se aplique, órdenes. La habilidad de mandar potenciales eléctricos continuamente mientras se apliquen estímulos al receptor de membrana. En función de esa adaptabilidad, vamos a reconocer tres tipos diferentes de receptores. Unos que no se adaptan de ninguna manera son los inadaptables. Ojo, no inadaptables, inadaptables. Van a mantener su habilidad para mandar potenciales mientras dure el estímulo. En el gráfico del lado derecho vamos a ver una línea identificada con la letra A, en la cual vemos en la parte inferior de la A la aplicación de un estímulo con esa rayita vertical, la duración del tiempo del estímulo y el fin del estímulo. Fíjense ustedes la respuesta de los receptores de membrana a esa situación. Hay respuesta en todo momento. Mientras se está aplicando el estímulo, cualquiera sea ese, se están generando potenciales. ¿Ok? No se adapta. Y si esa situación se prolongara indefinidamente, pues seguirían mandando estímulos. En la piel no vamos a encontrar muchos ejemplos de esa habilidad. ¿Por qué? Porque es una forma de trabajar que es cara, consume mucha energía. ¿Por qué? Para que estén mandando permanentemente esos potenciales, se tiene que invertir en él. Y entonces nuestro organismo, ahorrador como siempre, privilegia las otras modalidades de adaptabilidad. Y tenemos en la piel dos tipos de receptores, los tónicos y los fásicos. Los tónicos se parecen en algo a los receptores que no se adaptan. Vale decir que van a tratar de mantener sus descargas mientras dure un estímulo. Pero fíjense ustedes que poco a poco van a ir disminuyendo su capacidad de generar respuesta al estímulo. Entonces, sí se produce un cambio, se generan cambios eléctricos, largo tiempo, pero poco a poco van respondiendo cada vez menos. Esos son entonces los receptores tónicos. Y los fásicos son aquellos en los cuales solamente se produce una descarga, una respuesta, cuando se aplica y cuando se suspende el estímulo. Entonces, al momento de aplicar hay descargas, después ya no hay nada más. Al momento de dejar de aplicar van a volver a aparecer las descargas y listo. ¿Cuál es más ahorrador de estos tres sistemas? Obviamente los fásicos. Estos fásicos lo que hacen es detectar el momento en el que se está aplicando el estímulo. Y nuestros receptores somestésicos están sobre todo especializados en ese. Este es el sistema que menos gasto energético les representa a nuestro organismo y se genera la información necesaria para poder detectar el estímulo. Espero que se vea esto. Yo se las voy a ir describiendo porque yo ni de aquí ya puedo ver. Hemos puesto en el extremo izquierdo un listado de algunos receptores somestésicos, de los cuales ya no se ven.
se ve? Aquí. Se las leo. Discos de Merkel. Son corpúsculos. La primera columna dice dónde están ubicados, en el estrato basal de la epidermis y los folículos pilosos. Su estímulo, presión y textura. Su umbral bajo y su adaptabilidad lenta. Son fásicos. Perdón, son tónicos. Te hablan tonterías. Hasta ahí no nos interesa, la última columna la veremos después. Siguiente, corpúsculos de Meissner. Papilas dérmicas se dedican a establecer tacto fino, y pasemos a su adaptabilidad. Estos tienen adaptabilidad fácil. Rápido. Siguientes, no, yo ya no veo de aquí. Terminaciones de Ruffini, dispuestos en la dermis y en los tejidos subcutáneos, se encargan de percibir el estiramiento, los movimientos, la posición de los dedos, y son receptores tónicos. Corpúsculos de Pacini, los corpúsculos casi ubicuos, están en todas partes, los vamos a ver como receptores tónicos, fásicos, de adaptación rápida. Las terminaciones del folículo piloso también son receptores de adaptación rápida. La lista continúa, pero ya no mucho. Los usos musculares, receptores de adaptación tónica. Los órganos tendinosos de Golgi son también receptores de adaptación tónica. Los varoreceptores, no sé qué hacen los varoreceptores aquí. Los hay fásicos de adaptación rápida y los hay de adaptación lenta. Esta última categoría pues no corresponde a la parte somestética. Esto corresponde a la sensibilidad visceral. Así que hagan caso omiso a eso. Entonces, una de las propiedades importantes de los receptores es su adaptabilidad. Otra de las características importantes de los receptores es la extensión de su campo de acción. Y en función de la extensión de su campo de acción, su capacidad discriminativa. Fíjense ustedes que estamos viendo un test acá, en el extremo superior derecho de la imagen, estamos viendo un test, se llama el test del compás, probablemente ustedes lo tengan que hacer en sus prácticas de somestesia. Se están aplicando las dos ramas de un compás sobre la piel y se va a determinar si es que el sujeto a quien se le está aplicando el compás es capaz de decir si es que se está aplicando un solo o dos estímulos simultáneos. Cuando los campos, vale decir, la distribución de las terminaciones sensoriales de una fibra nerviosa son grandes, tenemos un campo sensorial grande en la piel, esto actualmente dificulta o disminuye la discriminación táctil. En el caso de las ramas del compás abiertas, cuando el campo sensorial es muy grande, todas las estimulaciones, las dos estimulaciones, caen dentro del campo sensorial de la misma fibra. Y por lo tanto, lo que el sujeto a quien se le está aplicando esta prueba reporta es un solo estímulo. ¿Por qué? Porque finalmente todos esos receptores están terminando en una misma fibra. Entonces eso va a ir como un solo estímulo. Pero en el caso contrario, cuando los campos sensoriales de cada fibra sean pequeños y estén
vamos a ver que la aplicación de las dos ramas va a hacer que se active más de una fibra. Dos o incluso más fibras se van a activar y el sujeto va a poder identificar que son dos estímulos. Ahora bien, mediante esta prueba podemos aproximarnos a identificar el tamaño de los campos sensoriales. ¿Por qué? Porque movemos las ramas de nuestro compás y si las tenemos muy juntas, vamos a ver que los campos sensoriales son muy pequeños. O sea, se identifican como dos campos que están separados por una distancia muy pequeña. Vale decir entonces, la capacidad discriminativa de esta región de la piel es muy alta. En el lado izquierdo hemos representado con esas barras la capacidad discriminativa de la piel en diferentes regiones. Nos vamos a ir de un extremo al otro nada más porque el resto más o menos representa variaciones de lo mismo. Fíjese que la yema de los dedos es una de las regiones en las que se identifica la separación de las ramas de un compás muy pequeño. Vale decir, las yemas de nuestros dedos tienen una alta capacidad discriminativa. Todos lo sabíamos. Pero con este test podemos identificar el tamaño de cada uno de esos campos. Y van a darse cuenta que es alrededor de unos 4 o 5 milímetros. Por el contrario, si nos vamos a las regiones de los hombros, a las regiones de la espalda, cuando las dos ramas del compás están separadas 5 milímetros, es un solo estímulo que se percibe. Si las separamos 10 milímetros, se sigue percibiendo un solo estímulo. Las tenemos que separar 4 o 5 centímetros para que recién se perciban como dos estímulos diferentes. Entonces la capacidad discriminativa de los dedos es mucho mayor que la capacidad discriminativa de la piel del rostro. ¿De acuerdo? ¿Por qué esta propiedad, esta manera de funcionar? Para ahorrar, por supuesto. Si tuviéramos que poner la misma densidad de receptores en toda la superficie de la piel, no nos alcanzarían los receptores y las fibras que estarían dedicándose a transmitir impulsos sensoriales en cualquier cantidad. Entonces, el organismo privilegia las zonas que más vamos a utilizar para percibir características de nuestro entorno. En este caso, de los objetos que lleguen a nuestra piel. Entonces, los dedos son la zona más sensible con la cual podemos discriminar cosas muy, muy sutiles. Por ejemplo, ustedes en este momento, la mayoría de los que están escribiendo, está haciéndolo con un bolígrafo o lapicito. Y con este, ustedes pueden agarrarlo, pueden discriminar las características del objeto que están agarrando. Su textura es liso, es jugoso, tiene rayitas, me lo he mordido, se notan las mordeduras, tiene facetas, pueden decir está lleno, está vacío, no, esto ya no lo pueden decir. Mientras que en la región del dorso, pues la verdad que a nadie le interesa discriminar las características del bolígrafo. Necesitamos saber si hay algún objeto macizo del tamaño de una araña para ver si es que nos interesa discriminar algo en el dorso de nuestro espalda, perdón, de nuestro cuerpo. Si discriminamos algo que se mueve ahí atrás, vamos a salir corriendo, ¿no es cierto? Mientras eso no ocurra, vámonos. ¿Hay algún lugar que tenga una capacidad discriminativa mayor que la de los dedos? ¿Qué cree? ¿Que sí o que no? Piénsela. ¿Qué piensa? ¿Sí o no? No. Los yemas de los dedos es lo más alto. ¿Qué piensa? Debe haber algo. ¿No?
En los labios, pues por favor. Cada vez que nos acercamos a nuestra compañerita o amigo con privilegios, identificamos esas cualidades de los labios. Tienen una capacidad discriminativa exquisita. Podemos discriminar diferencias de fracciones de milímetros. Oye, tienes una rajadura en el labio, nada más que a tocar el labio. Entonces sí, la capacidad discriminativa de los labios es la mayor capacidad discriminativa que tenemos en nuestras instrumentos. Y tiene sentido, por supuesto, el poder discriminar algo con la yema de los dedos no es tan importante como poder discriminar algo que estamos metiéndonos a la boca. Si nos estamos metiendo a la boca algo y descubrimos que tiene un objeto duro, ¿qué vamos a hacer? Inmediatamente lo vamos a expulsar, pensando que de repente es una piedrita, un poco de arena o algo que no está bien preparado. Entonces, rápidamente lo seleccionamos. Eso no le interesa tanto a la yema de nuestros dedos. A la yema de nuestros dedos le interesa saber las características de los objetos que agarramos. Si este es mi bolígrafo o, sobre todo, si no es mi bolígrafo. Eso es más interesante. Bien, entonces fíjense, son otras características. Y si combinamos esas dos características, vamos a poder clasificar a nuestros receptores en función tanto de su capacidad de adaptación rápida, adaptación lenta, como en su capacidad discriminativa, vale decir, el tamaño de su campo receptor. Fíjense que en este pequeño ejemplo que estamos haciendo, estamos discriminando a 4 corpúsculos. Uno es el de Meissner, el disco de Merkel, el de Pacini y el de Ruffini. Fíjense que cada uno de ellos pertenece a una característica, a una combinación de características diferentes. Entonces, nos da idea de las capacidades de estos receptores para funcionar y mandar información. Nos quedamos ahí, ya no los voy a prosigar con esto. Vamos a hablar de las fibras que están inervando a esos receptores somestésicos. Las fibras sensoriales, fíjense en el recuadro inferior derecho de la imagen, vemos una gráfica en la cual hay una serie de pequeñas puntas cada una de estas puntas tiene una letrita. Estas son las velocidades de conducción de diferentes fibras de un nervio cualquiera. Agarremos un nervio, por ejemplo, el nervio mediano, pongamos un receptor, un sensor y hagamos una estimulación en la piel. Vamos a ver que se produce una serie de potenciales en esa fibra, pero la velocidad con la cual están corriendo esos potenciales no es la misma. Entonces a las más rápidas las llamamos de una manera, a las más lentas de otra y a las más lentas entre todas de otra. Entonces tenemos una diferencia en la velocidad de conducción nerviosa de las fibras sensoriales. De eso es de lo que vamos a hablar. En esta gráfica lo que estamos haciendo es ver axones de un nervio cortado transversalmente, muchos de los cuales tienen unas vainas de mielina. Fíjense en este gráfico tenemos un nervio importante que ha sido seccionado, llevado a un microscopio y en la visión del microscopio de ese nervio vamos a ver que hay grupos de fibras englobadas por tejido conjuntivo, algunos
grupos son grandes, otros grupos son más pequeñas, y encima de todo hay una capa de tejido conjuntivo que envuelve al conjunto. Esa capa de tejido conjuntivo se llama epineuro. Todo alrededor del nervio está envuelto por el epineuro. Alrededor de cada grupo, que vamos a llamar fascículo, también el tejido conjuntivo recibe otro nombre, perineuro. Y entre las fibras vamos a ver que hay también tejido conjuntivo que las separa. No están pegadas las unas a las otras como fideos en una sopa, están separadas por una delgada capa de tejido conjuntivo que recibe el nombre de endoneuro. Por lo tanto, en cada nervio vamos a encontrar estos tres elementos del tejido conjuntivo que lo que hacen es separar, disgregar a diferentes grupos de fibras. Dentro de esos grupos de fibras, si los estudiamos con un poquito más de aumento, vamos a encontrar que hay una parte central en la fibra, rodeada en muchos casos de una zona blanquecina, redondeada, que recibe el nombre de mielina. Entonces son fibras mielinizadas, y si ustedes buscan con algún detalle se van a dar cuenta que hay algunas que no tienen esa capacidad, que no tienen esa capa que las rodea. Esas son las fibras amielínicas. Cuando amplificamos mucho, vemos que una fibra mielinizada en realidad es una fibra nerviosa que está rodeada por una extensión de otra célula. Una célula del tejido conectivo, de la célula glial, que está dando vueltas con su membrana celular alrededor de esa fibra nerviosa. Esas vueltas en conjunto forman esa capa negra que ustedes ven en el extremo inferior derecho de la imagen, que se ha vuelto negra por el colorante que se ha utilizado, el tetróxido de osmio, haciendo que se noten líneas que están envolviéndose unas con las otras. El tetróxido de osmio reacciona con sustancias lipídicas, se fija a los lípidos. Entonces nos damos cuenta que en realidad toda esta capa es membrana celular de esta pequeña célula que está ahí alrededor, casi no se la ve, es muy discreta, y esta membrana celular lo que está haciendo es aplicar unas sobre otras las capas de ácidos grasos de una membrana celular. ¿Vamos? ¿Sí? Ya no más detalle porque eso no les interesa en mayor detalle. Vamos a la clasificación de las fibras. De acuerdo a sus características, reconocemos tres grandes grupos de fibras sensoriales. Las alfa, las beta y las A, las B, lo estoy equivocando, y las C, A, B y C. Tres categorías de fibras sensoriales. Las A se subdividen en 4 subgrupos. Vamos a reconocer de las A, que son fibras mielinizadas, el grupo alfa, el grupo beta, el grupo gamma y el grupo delta. 4 subcategorías. Las B son una sola, no están acá representadas porque no participan de la somestesia, sí participan de la sensibilidad, pero participan de la sensibilidad visceral. Por lo tanto, no las metemos en la clasificación de la sensibilidad somestesia. Desaparecen en el gráfico y las únicas que aparecen son la tercera categoría, las fibras C. Las fibras C son fibras amielínicas, muy delgadas. En función de la velocidad de conducción, ¿cómo habíamos dicho que se comportan las fibras que tienen una gruesa capa de mielina? Sí, señor, son rápidas. Mientras más cantidad de mielina, mayor
también mayor velocidad de conducción. Entonces, la A alfa son las fibras más gruesas y son las fibras más veloces. Aquí tenemos un detalle, se los voy a leer porque no sé. Diámetro, 13 a 20 micras. Velocidad de conducción, 80 a 120 metros por segundo. Algunos autores dicen 70 a 120. Está bien, seamos complacientes. El siguiente grupo de fibras un poquito más delgadas, las A beta, miden de 6 a 12 micras de diámetro y tienen velocidades menores, 35 a 75 metros por segundo. Las gamma, ¿dónde están las gamma? No están las gamma. ¿Por qué no están las gamma? ¿Dónde se han perdido las gamma? No están allá porque tampoco son fibras somestésicas, son fibras motoras, así que las sacamos. Por esto es una clasificación solamente de fibras sensoriales. No las A gamma, perdón, las A gamma son fibras de otra categoría, por lo tanto las excluimos y las únicas que representamos son las A delta. Las A delta son las fibras más delgadas entre las fibras mielinizadas. Fíjense sus diámetros, de 1 a 5 micras. Y su velocidad también es la más baja de las fibras mielinizadas. 5 a 30 metros por segundo. Para completar, ponemos a la categoría de las fibras amielínicas, las fibras C, que estas sí son las más delgadas de las fibras somestésicas. Sus diámetros entre 0.2 a 1.5 y su velocidad la más baja. 0.5 significa medio metro hasta 2 metros por segundo. Esta clasificación, consérvenla por favor, nos va a servir para identificar diferentes características de las conducciones y cómo se organiza el sistema nervioso en función de aquella. Entonces ponemos todo en un cuadro sinóptico que clasifica estas fibras. Fíjense que en el extremo izquierdo de la gráfica hemos puesto la función y en el extremo derecho las categorías de fibras somestésicas y algunas más. Entonces tenemos en el extremo izquierdo A alfa, A beta, las A gamma están allá pero están remarcadas con otro color porque no son sensoriales, las A delta, las B que están con otro color también porque tampoco son sensoriales somáticas y finalmente las C. Ahora bien, veamos por sus características. Función. Las A alfa se convierten en fibras rápidas que se dedican a percibir o a transmitir estímulos propioceptivos. Y en esto radica realmente su importancia. Cada una de estas categorías va a transmitir una modalidad diferente de sensibilidad. Las A beta van a transmitir sobre todo sensibilidad táctil. Las A delta también van a transmitir sensibilidad táctil y no solamente esto, sino también dolor y temperatura. Las A delta parece ser bastante diversificadas. Las fibras C, las más delgadas, se dedican a transmitir dolor y temperatura. ¿Ok? Entonces este cuadrito nos está indicando que
cada tipo de fibra sensorial transmite una modalidad de sensaciones. Y en general son diferentes las modalidades de sensación que cada una de estas fibras transmite. Pareciera ser que esa norma que acabo de decir no se cumple para las fibras delta, pero veremos que sí, que se cumple, lo veremos enseguida. Entonces, poniendo lo que nos interesa, sensibilidad táctil, corpúsculos, receptores corpusculares, tipo de fibra, fibras A beta y A delta. Dos tipos de fibras para la misma modalidad sensorial, que es raro. Temperatura, terminaciones libres, y no solamente terminaciones libres, también corpúsculos, falta eso, modalidades de fibras, tipos de fibras A delta y C. Nocicepción, terminaciones libres, aquí sí, solamente terminaciones libres, y dos modalidades, dos tipos de fibras A delta y C. Y finalmente propiocepción, los órganos complejos, un solo tipo de fibras A alfa. Uno queda cuando ve esta clasificación un poco defraudable, dice, ¿para qué entonces tanto historias si se van a confundir las modalidades de los tipos de fibras? Veamos un poquito más en detalle esto. No sé qué hace este señor ahí, se ha metido. Pero hemos escarbado un poquito más profundamente y vamos a ver que las fibras A alfa solamente se dedican a percibir la propiocepción. Las fibras A beta, los corpúsculos, tacto, pero ya lo estamos llamando con un apellido discriminativo. Tacto epicrítico, tacto fino. El que ustedes tienen en la yema de los dedos, ese es tacto epicrítico. Para establecer las características de los objetos con los que nosotros nos chocamos, a los que tocamos. Fíjense que las fibras A delta también, que se llamaban, que eran dos tipos de receptores, dedican sus corpúsculos a transmitir sensibilidad táctil, pero otra modalidad sensorial. Vamos a llamar tacto grosero, tacto protopático. Entonces ya reconocemos dos modalidades de tacto, el tacto epicrítico, el tacto fino, y el tacto protopático, el tacto grosero. El tacto fino nos resulta claro identificarlo. Todos sabemos que nuestras yemitas de dedos sirven para establecer la superficie de un objeto, las características de una superficie que estamos explorando, la superficie rugosa, con imperfecciones, etc. O lisa, por el contrario. ¿Y a qué se refiere el término de tacto protopático? Tacto grosero. ¿Qué tipo de tacto es este? Es un tacto que lo utilizamos muy frecuentemente, sobre todo cuando estamos a solas con nuestra pareja. Es un tacto que no es discriminativo per se, pero que es fuertemente emocional. Cuando estamos haciendo parásitas con nuestra pareja, nuestro amigo, nuestro directo, o nuestro novio, etc., al agarrarnos las manos, tenemos una sensación de calidez. No de temperatura, sino de calidez. Es agradable. Nos resulta grato el estar agarrándonos de las manos y no estamos preguntándonos, oye, ¿cómo está la superficie de la piel? Mira, bien gruesa su piel, temperatura. No, no hacemos eso. Sentimos el tacto de esa persona y nos resulta agradable, placentera, queremos seguir agarrándonos de las manos. Por el contrario, si descubrimos que nos habíamos equivocado, no había sido nuestra pareja quien estaba dando la mano, y era un gato grande, feo ahí, que estaba agarrando la manito, inmediatamente, guapo, reaccionamos
desagrada de la sensación. Entonces, fíjense entonces, dos modalidades de tacto y dos tipos de receptores y también dos categorías de fibras. ¿Sí? Ahí se cumple entonces el principio que cada tipo de fibras conduce una variedad particular de sensaciones. Vamos un poquito más allá. A delta, habíamos dicho que tiene corpúsculos y que tiene terminaciones libres. ¿Qué estoy hablando? Estoy hablando de tontería. A delta conduce estímulos de corpúsculos y también hay fibras a delta que conducen a estímulos de otro tipo de receptores. Tendría que ser. Estoy a punto de meterme en un agujero del que nunca más saldré. A delta, sensor, corpúsculos, tacto, protopáticos. A delta y C. A delta, corpúsculos. Estos corpúsculos que están percibiendo otra modalidad sensorial, la temperatura. Ustedes recuerdan que cuando hablábamos de potenciales locales, hablábamos de sensaciones, no de receptores, eran receptores encargados de percibir el calor o el frío. ¿Sí? Esos receptores están entonces generando potenciales cuando se encuentran en un ambiente muy frío o muy caliente, pero sin producir daño tisular. Estamos percibiendo solamente cambios en la temperatura ambiental. Esas propiedades de los receptores son conducidas por fibras de dos tipos. Las fibras A delta, de los corpúsculos que perciben temperatura de frío, esos son los de Gauss, y los de calor son los de Ruffini, conducidos por otro tipo de fibras, las fibras C, y que están naciendo de terminaciones libres. Y esas terminaciones libres también conducen a sensibilidad de temperatura, pero extrema, que provoca daño. Cuando nos quemamos la piel, con algo caliente, se produce estimulación de estas terminaciones libres y genera una percepción de dolor quemante. O cuando nos congelamos la piel por tocar un objeto muy frío que produce daño, entonces eso también es conducido por otro tipo de fibras, las fibras C, puesto que nacen de otro tipo de receptores, terminaciones y nocicepción. Fíjense entonces que aquí las fibras delta van a conducir tacto grosero, protopático, temperatura y dolor. Y cada uno de ellos las fibras C que están conduciendo a la modalidad sensorial, pero aledañas a la modalidad que conducen las fibras A delta. Ya, más o menos parado. Finalmente, las A delta de la que estamos hablando, aquí están metidas, terminaciones libres que conducen dolor rápido y fibras C, terminaciones libres que conducen el dolor lento. Habíamos visto que las fibras A delta conducían tres modalidades sensoriales. Uno era el tacto es el tacto protopático. Otra es la temperatura con cambio térmico o la temperatura como dolor, y la temperatura, y las A delta
presenta que están conduciendo dolor también, dolor rápido, la cabeza, mientras que las fibras C están conduciendo sensibilidad térmica dolorosa o daño tisular y dolor de tipo lento. Entonces, sí se cumple el principio de que cada tipo de fibra sensorial conduce una modalidad sensorial diferente. ¿Y por qué esto? ¿Por qué esta discriminación tan precisa? Porque el destino de cada una de estas fibras es diferente. No terminan todas ellas en los mismos lugares, terminan en diferentes lugares y por eso es importante para nuestro organismo discriminar las sensibilidades que van a terminar en diferentes puntos. Empecemos a hablar de las vías sensoriales. Los receptores están distribuidos periféricamente, algunos en la piel, otros por debajo de la piel, en el tejido subcutáneo, otros más profundamente en la capa glotis, otros en los músculos, en los ligamentos, en los tendones, en la superficie del hueso, en el periósteo. Todos esos receptores están distribuidos periféricamente, independientemente de la profundidad en la que se encuentran. Mientras que las fibras nerviosas que conducen los estímulos que esos receptores generan van a conducir esa estimulación centrípetamente. ¿A dónde? La mayoría de estas fibras van a terminar en la médula espinal. ¿Y a través de qué? De los nervios raquídeos, por supuesto. Algunas de estas fibras, las que están localizadas en el rostro, van a terminar en el bulbo raquídeo, un poco más arriba de la médula espinal. Y en general, si no fuera solamente en el bulbo, va a ser dentro del tronco cerebral. Entonces nuestras vías sensoriales terminan ya sea en la médula espinal, ya sea en el tronco cerebral. Eso significa que se nos ha acabado el tiempo. Algo que es muy necesario, pero a menudo desdeñado por los estudiantes, es la distribución de esos nervios periféricos. ¿Por qué será? Yo lo entiendo. ¿Qué nervio está recibiendo estímulos táctiles que provienen de la yema de los dedos? ¿Qué nervio recibe estímulos provenientes de la yema de los dedos, de la mano izquierda? ¿Qué nervio? Más preciso todavía. ¿Qué nervio recibe estímulos que provienen de los tres primeros dedos de la mano izquierda? ¿Y qué nervio es el que recibe estímulos de la yema de los dedos de los últimos dos dedos? ¿Perdón? Cuidado. Este que es el ejemplo probablemente más conocido de todos, estoy seguro que no es conocido por todos los que están aquí. ¿Por qué? Porque es una colección de nervios que recorren nuestro cuerpo uniéndose los unos con los otros, cambiando de nombre y después terminan organizándose de una manera diferente al llegar hacia la médula espinal. Forman parte de un plexo nervioso y terminan por una raíz sensorial en la médula espinal. Entiendo que eso es ingrato, no sé que nos quede en la mente,
desgraciadamente para ustedes es necesario. Por lo tanto, vamos a hacer hincapié, no en estas clases teóricas, no tenemos tiempo de hacerlo, en las prácticas sí. Vamos a hacer hincapié que ustedes revisen por dónde son conducidos los estímulos sensoriales, porque eso tiene una importancia de localización clínica. Entonces sí es importante saber si uno ha perdido la sensibilidad del dorso de la mano, de qué fibras estamos hablando concretamente, porque es un nervio diferente del mediano, es diferente del cubital y es el nervio radial, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre si es el problema en el antebrazo, en el hombro, en el tórax, en los muslos, en las piernas, etc. Cada localización donde hay un trastorno sensorial tiene que ser identificado su nervio conductor, porque podría ser el lugar donde se radica una lesión. ¿Okay? Por eso es importante que ustedes reconozcan esto. Aquí tenemos los territorios de algunos de los nervios, de las raíces nerviosas, y cada uno de estos tiene su nombrecito propio. De los miembros inferiores ocurre exactamente lo mismo. Les dejo nada más con la incertidumbre de saber cuál es cuál. Ya, vamos a rendir a la evidencia. Pero cuando llegan hacia la médula, todas estas fibras se organizan por sectores. Fíjense que esos sectores están cubriendo partes específicas de la superficie corporal, de la superficie cutánea. Y cada una de estas regiones recibe un nombre particular, se llama dermatoma. Dermatoma es un segmento de piel. Derma, piel, toma es segmento. Entonces fíjense cómo a partir del cuello para abajo, todo nuestro cuerpo está dividido en dermatomas. Cada uno de estos dermatomas se refiere a las fibras sensoriales que están llegando a la médula a través de los nervios raquídeos. ¿Ok? Van desde el más superior. ¿Cuál es el primer nervio raquídeo? No te duermes. Esto te va a hacer despertar. ¿Cuál es nuestro primer nervio raquídeo? ¿Sí? Los nervios raquídeos se dividen por segmentos medulares, por segmentos de la columna vertebral, en cervicales, en dorsales, lumbares, sacros y coxígeos. Como los coxígeos son nodos, vamos a hablar de los segmentos sacrocoxígeos. Entonces tenemos 4 grandes segmentos medulares correspondientes a los segmentos vertebrales. Y cada uno de estos segmentos medulares está recibiendo raíces a través de los agujeros de conjunción que vienen por los espacios entre vértebra y vértebra. Entonces, a nivel cervical, ¿cuántas vértebras tenemos? Tenemos 7 vértebras. ¿Cuántas raíces dorsales hay en ese segmento? 8. En el segmento dorsal, ¿cuántas dermatomas tenemos? 12 dermatomas que corresponden a los 12 vértebras porque están entrando por sus respectivos agujeros de conducción. El segmento lumbar, en el segmento sacrocoxígeo, no. En el segmento sacro 5 y el coxígeo 1 o 2. Si sumamos 8 más 12, 20, más 10, 30, más 1, 2, 31, 32. Lo que dicen los textos es que nosotros tenemos 31 o 32 segmentos o dermatomas que están ingresando a la médula por sus correspondientes raíces dorsales. Y cada uno de ellos está viniendo de una parte diferente de nuestra superficie corporal. Ahora, desgraciadamente, les vamos a exigir que ustedes también sepan
la distribución de cada uno de estos dermatomas. Dado que esa es una tarea y al ser demasiado difícil, vamos a destacar algunos dermatomas que nos van a servir como puntos de referencia. El primer dermatoma que nos sirve como punto de referencia es el C5, que está proveniendo del hombre. C5, hombre. ¿Ok? El siguiente dermatoma de referencia es el que está pasando por los pezones. Este es un dermatoma torácico y es el T5. El siguiente dermatoma estable de referencia es el que pasa por el ombligo. Es el T10. El siguiente dermatoma de referencia es el que está pasando por el dedo gordo del pie, que es S1, sacro 1. Habitualmente con estos puntos de referencia podemos llenar la distribución de los dermatomas de esta. Entonces, sí, les vamos a exigir que sepan la distribución de todos los dermatomas, pero ustedes van a poder deducir qué dermatoma está por encima del hombro y por lo tanto podrán decir C4, C3, C2, pero no van a poder decir C1. ¿Por qué no C1? C1 es solamente motor. Entonces nuestros dermatomas sensoriales pues, empiezan en C2 y terminan en coccygeal 2. ¿Ok? ¿Está claro? Perfecto, pues ahí la dejamos la cosa.